Bien, voy a empezar, comentando que en la clase anterior vimos los tipos de argumento y ahora vamos a ver cómo utilizamos estos tipos de argumento, cómo me valgo de estos tipos de argumento que vimos para poder crear ya el desarrollo de mi trabajo, ¿sale? Entonces, recuerden siempre que estamos haciendo un texto argumentativo, es decir, donde voy a plantear mi opinión o voy a mostrar mi opinión y que ya tengo argumentos que me sirven. Aunque ustedes vean de una manera la explicación aquí en la presentación, voy a tratar de explicárselos con palabras más simples, ¿de acuerdo? Bueno, todos estos tipos que tenemos aquí son formas de escribir, es decir, estilos de párrafo que me pueden ayudar a desarrollar la idea central que estoy manejando en mi artículo de opinión o en mi ensayo de opinión. Empezamos con el párrafo de definición. Vamos a utilizar los argumentos que ya tenemos para explicar el significado del concepto, es decir, a partir del argumento que estoy dando, voy a tratar de decirle a las personas qué significa o de qué se trata. Entonces, aquí me sirven, por ejemplo, argumentos de hecho, me sirven argumentos de datos, argumentos científicos también, donde alguien que haya estudiado el tema lo explique. Y de esta manera utilizo ese argumento para poder opinar o para decir si estoy a favor o en contra del tema que estamos hablando. Ok. Enseguida tendríamos el de comparación. También se le conoce como de analogía. Me ayuda a mostrar dos puntos de vista o dos perspectivas. También me sirve como contraargumentar porque me ayuda a poner por un lado lo bueno y por otro lado lo malo o lo positivo y lo negativo acerca del tema, y a partir de ahí decir por qué tengo cierta preferencia o por qué opino de alguna manera acerca del tema. Por ejemplo, vamos a ver que si en el ejemplo de dieta vegana contra dieta omnívora, vamos a comparar. Entonces, por ejemplo, voy a decir, una dieta omnívora tiene una mayor cantidad de proteínas y de grasas animales, pero también tiene una gran cantidad de químicos. En cambio, ya estoy utilizando ahí un nexo de comparación. Utilizar una dieta vegana puede permitir que el cuerpo depure todos esos químicos que tomamos a través de otros alimentos. Bueno, entonces, utilizo nexos comparativos como, eh, por ejemplo, sin embargo, en cambio, para mostrar que hay contrapunto en estos dos puntos de vista, ¿sale? Y como decía anteriormente, me van a servir o me sirven en este caso argumentos de calidad, argumentos de cantidad e incluso argumentos existenciales, ¿sale? Lo que es y lo que no es, o lo que creo y lo que no creo. Bueno, entonces, en este punto de comparación, también decíamos, me sirve para hacer contraargumento, poner argumentos de los que estoy en contra y luego decir por qué estoy en contra de ellos, comparándolos con los argumentos que yo sí creo o en los que sí estoy de acuerdo. Bien, siguiente, el de cita, el párrafo de cita. Voy a tomar enunciados de expertos, es decir, cómo un experto explica el tema o qué ha dicho un experto acerca del tema. También puedo tomar citas universales o hablar de, por ejemplo, los derechos universales, qué han dicho personajes famosos acerca de la crueldad o acerca de los animales o acerca de el maltrato y tomarlos como una cita para luego decir que por eso yo opino o tengo cierta opinión, ¿vale? Haciendo un ejemplo del tema de maltrato animal. Entonces, por ejemplo, podemos hablar acerca de la perspectiva de un autor ya reconocido o de un personaje ya reconocido y a partir de ahí
empezar a decir por qué creo o no, o por qué estoy a favor o en contra del tema que estoy proponiendo. Nos dice aquí que nos sirven como argumentos de autoridad. Recuerden que fue el primer tipo de argumento que vimos. El argumento de autoridad es cuando el experto me dice o me explica algo. Ok, enseguida una enumeración acumulativa. Voy a decir muchos argumentos juntos. De eso se trata una enumeración acumulativa. Como habíamos hecho en otros ejercicios, teníamos series de argumentos que todavía no habíamos sabido, que no habíamos utilizado ya específicamente en el texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de juntar muchos argumentos y los voy a anunciar todos juntos para que mi lector, es una manera de abrumar un poquito al lector, pero intensifica mi opinión. Entonces, por ejemplo, voy a decir, estoy a favor de que haya una legalización en el aspecto de la marihuana por esto. Empiezo a decir todos los argumentos que pueda tener, ¿vale? De alguna manera intensifico mi opinión, mi punto de vista. Es como decir, tengo muchas perspectivas desde las cuales me apoyan el punto de vista. Por eso, aquí en este caso, vamos a usar únicamente argumentos que apoyen o aporten a mi punto de vista. Aquí no me sirve para contraargumentar, no nos puede incluso perjudicar si lo usamos como contraargumento o ponemos juntos muchos argumentos contrarios a lo que yo pienso o lo que yo quiero opinar. ¿Sale? Ok. En el de ejemplificación, en el párrafo de ejemplificación, voy a tratar de buscar ejemplos concretos. Y entonces, me regreso de nuevo, ay, aquí, puedo tener argumentos de hecho, puedo tener argumentos existenciales, puedo tener argumentos incluso de experiencia, en donde voy a tratar de decir por qué opino o por qué estoy a favor o en contra del hecho. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando acerca de la perspectiva de género y del feminismo, puedo poner el ejemplo de no sé, a mí me han acosado o yo me he sentido como mujer acosada en la calle, en el camión. Entonces, ya estoy ejemplificando. Estoy en contra porque a mí me ha pasado. Por ejemplo, en alguna ocasión yendo a una fiesta, nos gritaron groserías o nos dijeron esto. Entonces, estoy usando mi experiencia como un ejemplo. Entonces, vamos a buscar hechos concretos que apoyen mi tesis. ¿Sale? Decíamos aquí, o dice aquí que pueden ser resultado de una experiencia individual. Entonces aquí puedo estar aportando incluso cosas que yo he vivido o que conozco que alguien más haya vivido. No quiere decir que dejo fuera otro tipo de argumentos, puedo usarlos, pero son los argumentos que mejor se adaptan a este tipo de párrafo. ¿Vale? El párrafo de interrogación. Trato de poner en duda el argumento, también me sirve, por ejemplo, como para contraargumentar y puedo tratar de que el receptor o el lector cuestione si realmente está a favor o en contra del hecho que presento e incluso puede cuestionar si realmente conoce el hecho de que le estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, voy a decir, algunos creen que el utilizar animales con fines médicos o científicos reemplaza eh, el sufrimiento del animal por el bien mayor, es decir, porque otros no sufran o porque la humanidad logre un progreso. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿Es realmente positivo para el ser humano provocar un sufrimiento irracional para poder avanzar científicamente? Y entonces empiezo a cuestionar. O sea, ya te presenté un hecho y ahora te lo voy a cuestionar. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente estás de acuerdo? ¿Realmente lo apoyas? Y cuando el autor, perdón, el lector se empiece a cuestionar, entonces se va a dar cuenta de si realmente conoce o no el tema que le estoy presentando. Recuerden que en estos casos nosotros escribimos desde el punto de vista de como autor, conozco mi tema y soy
prácticamente alguien preparado para hablarte de esto, ya sea porque lo he estudiado, porque ya lo estuve investigando y quiero presentarte mi opinión. Entonces, siempre escriban con la idea de que ustedes conocen de lo que están hablando, de que saben exactamente cuál es el punto de vista y lo defienden con mucha integridad. Ay, justo lo apagué cuando empezaste a llorar. Espérame, espérame, un minutito más. Ok, vamos a ver por último ya el procedimiento para poder llevar a cabo la conclusión de este escrito. Ya vimos cómo hablar de la introducción o hacer la introducción. También ya vimos cómo hacer el desarrollo o tratar el desarrollo. Ahora vamos a hablar de la conclusión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cerrar mi artículo o mi ensayo de una manera contundente? Bueno, aparte de verificar que esté bien escrito, dice aquí ortografía y gramática, nos interesa que en el último párrafo podamos resumir todo lo que ya escribimos antes. Los principales argumentos y los vamos a presentar. Es importante que lo último que escuche mi lector o que lo último que escuche la persona que recibe este diálogo que estoy teniendo acerca de mis opiniones, va a ser lo que más recuerde. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a acomodar nuestros datos de 3 formas: lo positivo, lo negativo y lo interrogativo. ¿Qué es lo interrogativo? Son todas aquellas dudas, preguntas o cuestionamientos que quiero hacer acerca del tema. Yo puedo empezar de manera positiva, es decir, primero todo lo que esté a favor de mi tema, luego todo lo negativo y por último interrogar a mi lector para que él se pueda crear su propia opinión. Cerrar con ideas interrogativas nos va a ayudar a que el lector realmente pueda crear él mismo una opinión. Es decir, no te voy a dar mi opinión, no te voy a imponer mi opinión. Yo ya te dije todo lo que yo opino, ahora tú puedes crear tu propia opinión. Y por otro lado, cerrar, ya sea con positivo o con negativo, me va a ayudar a que el lector se quede con mi idea. Si yo quiero que el lector piense en positivo o piense a favor del tema, voy a presentar primero todo lo negativo, luego lo cuestiono y luego presento todo lo positivo. De esa manera, el lector se va a quedar con una idea a favor del tema que estoy hablando. Si al contrario, yo quiero que rechace una idea o quiero que esté en contra de una idea, lo voy a presentar al revés. Empiezo con lo positivo, decir qué es lo que está bien o por qué algunas personas consideran que está bien. Luego lo voy a cuestionar y voy a cerrar mi párrafo de conclusión diciendo todo lo negativo que le puede acarrear. Y de esta manera vamos a forzar un poco la idea del lector hacia el punto de vista negativo. ¿Vale? Entonces, con esto concluiríamos o cerraríamos nuestro proyecto de escritura de un artículo de opinión. Con esto también ya nos damos una idea de qué tantos párrafos tenemos y cuántos vamos a escribir. ¿Vale? Gracias, chicos.